Estamos aquí para presentarles la idea de nuestro proyecto IMED, que son las siglas de Electronic Medical History. La forma en que vamos a presentar este proyecto es primero una breve introducción y después vamos a empezar a generar ideas que ustedes puedan visualizar para que, para que conceptualicen el proyecto. Como introducciones, vemos la necesidad de tener una historia clínica unificada para que los pacientes, independientemente de que vayan con un médico o con otro médico, siempre tengan acceso a esa historia clínica. Actualmente, al menos en México, si un paciente va con diferentes médicos, cada médico tiene una parte de su historia clínica, no está unificada. Lo que pretendemos con este sistema es que se pueda tener en un solo lugar y que el paciente pueda proveer de acceso a esta historia clínica al médico con el que vaya a hacer alguna consulta. Aunado a esto, pues bueno, con esta información que vamos a estar recolectando, lo que va a ser factible es que después generemos estadísticas para ver pues las enfermedades que más se presentan, cuáles son los tratamientos más efectivos y todo lo que está alrededor de la salud, como pues, bueno, tener un directorio de médicos y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la problemática que vemos en la actualidad precisamente es no tener una historia clínica unificada. Esto lo que genera es que cuando una persona no confía en el diagnóstico de un médico y va a consultar a otro, lo que normalmente sucede es que el médico que va a consultar no tiene los antecedentes de las enfermedades o padecimientos de esta persona, y eso puede generar que los diagnósticos médicos no sean los más asertivos. Que para la portabilidad necesitamos cubrir con estándares regionales e internacionales. Correcto. En este caso estamos hablando únicamente de la portabilidad de la historia clínica. Exacto, porque la portabilidad va a estar sujeta de seguridad, bueno, va a estar sujeta a la seguridad que nosotros como proveedores tenemos que servir y a los permisos por parte de los usuarios, ¿no? Este tema creo que es crucial porque en la actualidad el tema de compliance es algo sumamente importante. Entonces tenemos que asegurar que la información de los pacientes que sea sensible, solamente ellos tengan la toma de decisión para compartirlo con los médicos que visitan o con quien les solicite esa información. Que pueden ser también, por ejemplo, aseguradoras para la adquisición de un seguro de gastos médicos o a lo mejor un crédito, no sé. Y por otro lado, bueno, creo que sería el tema básicamente ahorita de seguridad, ¿no? Entonces podemos visualizar que tenemos portabilidad, seguridad, tenemos lo que sería medios de difusión para clínicas, laboratorios y pueden ser médicos particulares. Esto a nosotros nos genera espacios publicitarios. Y además información muy valiosa, ¿no? El conjunto, exacto. Explíqueme más a detalle a qué te refieres con medios de difusión y en las clínicas, laboratorios y médicos. Medios de difusión, me refiero a que al final tú puedes, en nuestra base de datos, nosotros vamos a tener historias clínicas, podemos solicitar datos de diagnóstico, costos de tratamientos,
Y a partir de esa información, O sea, esa información se la proporcionas al usuario. No, la estaríamos almacenando nosotros. Ajá. Y la historia clínica de alguna manera es propiedad del usuario. Los datos sensibles él los podría nada más visualizar. O sea que además de la historia clínica vamos a tener información extra de que vendría siendo parte de lo que trabajan las clínicas y laboratorios. no necesariamente. Ahí lo que nosotros tenemos que buscar, sobre todo con la portabilidad, es que podemos tener una institución pública y una institución privada. Si tenemos, por un lado, al usuario, que lo vamos a poder visualizar como el paciente, por otro lado al médico, lo que buscaríamos es que independientemente del médico, nosotros podamos, cualquier médico pueda accesar a la historia clínica de este paciente. Ahora, una institución pública o una institución privada también podría acceder a la información del paciente. Y más allá de eso, lo que buscaríamos sería que el mismo paciente le solicite al médico y le solicite a las instituciones públicas y privadas que sincronicen la información de su historia clínica, de tal manera que nosotros lo podamos almacenar. Ok. ¿Y en qué momento entran los datos de diagnóstico y los costos de tratamiento? Cuando el paciente llega con el médico, solicita una consulta. En el caso de una institución pública, a lo mejor el costo el paciente no lo pone, pero el tratamiento de alguna manera sí tiene un costo para la institución pública. Ok. Ellos deberían de registrar esos costos para que se guarden. ¿Dentro del mismo historial del cliente? Asociado a la consulta que tuvo el Ok, cliente. perfecto. De este lado pasa lo mismo con la institución privada. En el caso de la institución privada, pues sí hay una cuenta de parte de la consulta. En el caso de los médicos, pues bueno, también obviamente cobran ciertos honorarios por las consultas y eso es lo que se va a registrar. Como estamos pidiendo que los médicos hagan esos registros, estos médicos son los que estarían alimentando la base de datos, al igual que las instituciones públicas. Pero además, esta información que tenemos aquí del paciente, el paciente podría tenerlo aquí, accesible a través de un smartphone, con una aplicación en la que de alguna manera él puede visualizar su información y además podemos también obtener retroalimentación del paciente. Muchas veces cuando el paciente va y toma un tratamiento, se le receta un medicamento, él sigue el tratamiento y después de cierto tiempo que se termina el tratamiento, si se cura, a veces ya no va con el médico, a veces sí va a una revisión, pero con este nuevo sistema lo que plantearíamos es que aquí le saliera una alerta en su smartphone para que él dijera si el tratamiento fue exitoso, si no fue exitoso, si tomó los medicamentos, etc. Y eso lo vamos a registrar para después poder hacer minería de datos sobre esa información para ver qué tan asertivos son los médicos, qué tan eficientes son los medicamentos que se están... Ok, entonces, Ok, ahora, ¿con qué objetivo hacemos todo esto? La idea es que, por un lado, estamos dando un servicio a los pacientes para que puedan tener su historia clínica en todo momento, un servicio a los médicos para que puedan conocer los antecedentes médicos de los pacientes que están atendiendo. ok. Centralizamos también, o podemos generar después estadísticas para instituciones públicas o privadas o para el sector salud, para que sepa cuánto se esté gastando en diferentes enfermedades y también a lo mejor podemos meter parte de un estudio socioeconómico para saber si alguna enfermedad tiene que ver con estrato social o con una región o con alguna zona y poder sacar más información. De hecho, a los laboratorios les puede interesar lo que vendría siendo De consumo de sus
sus medicamentos. o producto, podrían también obtener lo que sería la eficacia real por medicamento. Que, bueno, pues obviamente el objetivo es, al final como todo, es generar riqueza, ¿no? Pero esa riqueza también no tiene que ser algo efímero o algo que no beneficie a los demás. Con esto lo que estamos viendo es, por un lado, obtenemos el beneficio de los pacientes. Porque van a tener integrado su historia clínica, incluso si viajan o algo y tienen algún problema fuera del país, podrían accesar a su historia clínica y podrían tener una Cultura médica, social. Cultura médica. Y pretendemos que esto normalmente, o bueno, estamos pensando que esto se ofrezca a través de un medio freemium, que la idea es que el paciente no pague por esta aplicación, que incluso los médicos, cuando consulten la historia clínica, ellos no paguen por esta aplicación, pero que vayan alimentando vayan alimentando esta base de datos que después nos sirve para datos estadísticos. Y realmente lo que nosotros vamos a querer después explotar es esa información. No pensando en la privacidad, o sea, bueno, respetando siempre la privacidad de los pacientes. Pero ¿cuál es el negocio alrededor de todo esto? Pues, por ejemplo, contar con un directorio médico que además puede estar por especialidad, y que entonces si yo de repente no tengo un especialista para algún padecimiento que tengo, pues yo puedo entrar a este directorio médico y puedo encontrar a los médicos que están cerca de mi zona, que podemos poner a lo mejor sus direcciones, etc. Eso por un lado. Por el otro lado, al tener nosotros de alguna manera la información de los médicos y eso, podemos ofrecer espacios publicitarios para la industria farmacéutica, espacios publicitarios especializados y dirigidos hacia el nicho de mercado que a ellos les interesa atacar. Que el beneficio de los pacientes va a ser a través de la portabilidad de su historial médico, de su historia clínica o médica, y su aplicación en smartphones. Por otro lado, la cultura médica es el uso de nuestra aplicación. Por último, los médicos, la aplicación les ofrecería adicionalmente a ellos directorio médico, registro de datos, y una agenda de diagnósticos. Por un lado, el alcance final del proyecto sería hacer la aplicación mobile, IMED, la aplicación web también de IMED, y la aplicación desktop IMED. Obviamente estas tres tendrían sincronización entre ellas. Okay. Por otro lado, con esto podríamos generar los espacios publicitarios que irían hacia el web e incluso hacia cualquiera de los tres medios. Principalmente como mobile van a ser los usuarios, los pacientes, pues debería de ser hacia aplicación web y aplicaciones desktop para que vaya hacia los médicos. Aunque si también esos espacios publicitarios los ofrecemos a laboratorios de análisis clínicos, podrían ir también hacia los mobiles para que los pacientes tengan un sentido de responsabilidad de check-ups previos para no esperarse a que se enfermen, ¿no? Y finalmente, con todo esto, estaríamos capturando toda la información para poder hacer una minería de datos y poderla explotar y después poder hacer una comercialización de eso. Bueno, eso sería por ahorita la idea del proyecto. Los que estaríamos participando en este proyecto pues sería su servidor, Gabriel Muñoz, Alejandro del Rosal, Edgardo Tapia.